Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿vale? Si recuerdan, la última clase nos habíamos quedado en la construcción prácticamente de tablas de frecuencias. Y nos habíamos quedado en el ejemplo 3.2, el que vamos a terminar ahorita de resolver, ¿sale? Entonces, en el ejercicio donde nos quedamos, nos pedían elaborar una tabla de frecuencia a partir de las temperaturas máximas registradas en cada día del mes de agosto. Nos decían que las temperaturas máximas registradas, ¿vale? Pues prácticamente durante el mes de agosto, ¿sí? Que tiene 31 días, habíamos dicho la clase anterior, ¿sí? Y que eran todas esas temperaturas, ¿no? Donde esta era la temperatura máxima registrada el 1 de agosto y esta era la temperatura máxima registrada el 31 de agosto. Por otra parte, les había comentado, ¿verdad? Que prácticamente, en este caso, la variable en estudio es una variable de tipo cuantitativa, porque es temperatura, es numérica, y aquí habíamos acordado que habíamos colocado todas las temperaturas diferentes, ¿sí? Que yo tenía o que yo encontraba en estos 31 datos de temperatura, ¿sí? Ya habíamos comentado prácticamente que teníamos que colocar una fila o renglón que fuera automáticamente el total. Por otra parte, habíamos comentado que la frecuencia absoluta prácticamente era el número de veces que se repetía un dato dentro del conjunto de datos, ¿sí? Entonces, lo que quiero que observen es que prácticamente la temperatura de 15 grados centígrados se repetía un total de 4 veces dentro de este conjunto de datos, por eso habíamos escrito 4. La temperatura de 16 grados centígrados se repite 5 veces dentro de ese conjunto de datos. Por ese motivo, la temperatura de 16 tenía una frecuencia absoluta de 5. La temperatura de 17 igual tenía una frecuencia absoluta de 5 porque se repetía 5 veces. La temperatura de 18 también se repetía un total de 7 veces aquí. La de 19 se repetía un total de 6 veces. Y finalmente la de 20 que se repetía un total de prácticamente un total de 4 veces. ¿Vale? Y entonces, una vez que nosotros pues ya tenemos esa parte, quiero que observe que el total, ¿sí? Pues lógicamente tenía que ser 31, el cual es la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿vale? Hasta aquí nos quedamos la última clase, ¿vale? Entonces, ¿cómo encuentro prácticamente las frecuencias acumuladas? ¿Sí? Si recuerda, en el primer ejemplo le comenté que la primer frecuencia acumulada, ¿sí? O sea, el número que va acá, siempre va a ser igual a la primer frecuencia absoluta. Entonces, como la primer frecuencia absoluta es 4, la frecuencia acumulada es 4, ¿sí? A partir de ahí simplemente vamos sumando. Observen, 4 más 5, que nos da un total de 9. Luego 4 más 5, que nos da un total de 14. Luego 4 más 5 más 5 más 7, lo cual nos da un total de 21. Posteriormente es 4 más 5 más 5 más 5 más 7 más 6, que nos da un total de 27. Y finalmente, cuando sumo, lógicamente, todas y cada una de estas, pues precisamente frecuencias absolutas, me va a dar un total de 31. Observa que prácticamente se repite.
Porque si recuerda, yo le había dicho que ahora sí que nuestra primer señal de que estábamos haciendo correctamente todas estas cuentas es que precisamente este número es el mismo que está acá, ¿sale? Entonces automáticamente lo tengo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, ¿cómo calculo, sí? ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? ¿Sí? ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? Bueno, para calcular la frecuencia relativa, lo único que nos dice la definición es que a la frecuencia absoluta, ¿sí? Se divide prácticamente entre ¿de quién? La frecuencia absoluta se divide prácticamente entre el número total de datos. En este caso es 31. Observe, si a 4 lo divido entre el 31, cuadro 31avos. Si a 5, que es la frecuencia absoluta, la divido entre 31, 5 31avos. 5 entre 31, 5 31avos. 7 entre 31, 7 31avos. 6 entre de 31 nos da un total de 6 31avos. Y finalmente 4 entre del total, que son 31, nos da un total de 4 31avos. ¿Sí? Súper fácil. Lo único que hicimos fue aplicar la definición del cálculo de las frecuencias relativas. ¿Sí? La fórmula prácticamente lo que me dice es que a la frecuencia absoluta, ¿sí? A la frecuencia absoluta, la agarro y la divido prácticamente entre ¿de cuánto? Entre 31, que es el total. ¿Sale? Y ya quedó. Ahora, le decía a la clase anterior que tenemos prácticamente dos opciones, ¿sí? ¿A qué me refiero con dos opciones? Me refiero a que la frecuencia absoluta relativa la podemos prácticamente representar como una fracción o como números decimales, ¿vale? Entonces, quiero que observen prácticamente cómo este 4/31 equivale prácticamente en decimales a 0.129. Y de la misma manera, este 5/31 prácticamente estaría tomando un valor de 0.161 en decimales. Y desde luego, como esta cosa que está acá es la misma que esta, es lo mismo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si los 7/31avos los convierto en decimal? Me daría esta cantidad, 0.226. Y si a los 6/31avos los divido, prácticamente me queda 0.194. Finalmente, 4 entre 31 nos da un total de 0.129, ¿vale? Y les decía algo muy interesante la clase anterior. Les decía prácticamente que si yo sumo todas las frecuencias relativas, es decir, sumo esto, más esto, más esto, más esto, más esto y más esto, nos va a dar un total de 1, ¿sí? Es decir, todas y cada una de las filas de la frecuencia relativa, ¿sí? Cuando ustedes la sumen, debe dar 1, forzosamente. Y como les dije, es opcional. Podrían utilizar una fracción o podrían utilizar un número decimal, ¿sí? En este caso, quiero que observen que el 4/31avos lo escribo prácticamente como 0.129. Los 5/31avos lo escribo como 0.161. Desde luego, este va a valer lo mismo.
Pero quiero que observen, por ejemplo, que el 7/31 toma un valor de 0.226 y por otra parte, 6 sobre de 31 nos da un total de 0.194. Finalmente, si a 4 lo divido entre 31, de 0.129. ¿Sí? Ahora bien, ¿vale? De la misma forma, si usted suma todos estos decimales, este, con este, con este, y hasta este último, la suma también va a dar un total de 1, ¿sale? Si la suma no da un total de 1, ¿vale? Automáticamente quiere decir, ¿sí? Que está mal las frecuencias relativas, ¿sí? Así de fácil, así de sencillo. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa acumulada? Pues prácticamente muy similar, ¿sí? La clase anterior también les dije que la primer frecuencia relativa acumulada era la primer frecuencia relativa. Es decir, la primer frecuencia relativa acumulada que va acá es la primer frecuencia relativa, ¿vale? Como pueden observar, prácticamente son los mismos, ¿sí? Y a partir de ahí simplemente empezamos a sumar para ir acumulando pues precisamente estas frecuencias, ¿sí? Y entonces, quiero que presten mucha atención, ¿sale? Mire, entonces, empezamos con fracciones primero para que veamos cómo funciona, ¿sale? Entonces, tengo 4/31 y le sumo 5/31. Al momento que a 4/31 le sumo 5/31 me da 9/31, que es lo que está acá. Luego, si sumo 4/31 más 5/31 más 5/31, nos da prácticamente un total de 14/31, ¿vale? Y de la misma forma, si ahora sumo este, más este, con este y más este, nos da un total de 21 sobre de 31, ¿sí? Y desde luego ahora si sumo este, con este, con este, con este y con este, nos va a dar este total. Lógicamente, la última frecuencia relativa acumulada sería la suma de todos estos hasta el final, lo cual prácticamente nos daría el valor de 1, ¿sale? Y eso está bien, porque si recuerdan, les comenté que así como el número que está acá tiene que ser el mismo que esté en su diagonal, lo mismo sucede prácticamente con el 1. Si observan, tengo el 1 acá, pero también lo tengo acá. ¿Sale? Ahora bien, eso fue trabajando prácticamente fracciones, pero ¿qué hubiera pasado si alguien, por ejemplo, hubiera querido trabajar con números decimales? ¿Sale? Entonces, lo mismo, pues la primer frecuencia relativa, ¿sale? Se va prácticamente a la frecuencia relativa acumulada. Entonces ya está. De la misma forma, si sumo este con este, me va a dar un total de esto. Y prácticamente si sumo estos 4, me da este total. ¿Sale? De la misma forma, voy a sumar desde acá hasta acá en fila y me va a dar este total. Y finalmente, todo esto sale y más esto nos debe dar un total de ¿cuánto? De 1, ¿sí? Y ya está, ¿sale? Ustedes tienen dos opciones, realmente lo dejo abierto. Pueden trabajar con números decimales, pueden trabajar con fracciones. Es totalmente abierto, ¿sale? Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la frecuencia porcentual?
¿Sale? Con la frecuencia porcentual, lo único que haces es que a la frecuencia relativa la multiplicas por el 100%. Entonces observe lo que pasa. Si a este número lo multiplicas por 100%, te va a dar esto. Si a este número lo multiplicas por 100%, te va a dar esto. Si a este lo multiplicas por 100, te va a dar esto. Si este lo multiplicas por 100, te va a dar esto. Esto por 100% te va a dar esto. Y finalmente esto por 100% te va a dar esto. ¿Cómo sabes que estás bien? La suma de todas las frecuencias porcentuales te debe dar 100%. ¿Sale? Que es prácticamente lo que aparece. De hecho, puedes agarrar una calculadora y sumar todos estos números y prácticamente, pues cuando sumes todos estos números, ¿vale? Vas a obtener pues prácticamente el 100%. Ahora bien, para las frecuencias porcentuales acumuladas, lo mismo, ¿vale? La primera frecuencia porcentual acumulada es la primera frecuencia porcentual. Es decir, la primera frecuencia porcentual es 12.9. Entonces, la frecuencia porcentual acumulada es 12.9. Y a partir de ahí solo va sumando. 12.9 por 16.1 es 29.0%. 12.9 más 16.1 más 16.1% nos da 45.1. De la misma manera, esto más esto más esto y más esto nos da esto. Y continuamos. Esto más esto más esto más esto y más esto nos da esto. ¿Sale? Y finalmente la suma de esto con esto, así sucesivamente hasta abajo, nos da el total del 100%. ¿Sale? Entonces ya quedó. Observe que muy similarmente, así como acá nos quedaba 31, acá 31, aquí 1, aquí 1, y aquí 100, aquí 100, ¿sí? Pues prácticamente sirve de parámetro que estamos haciendo bien las cosas, ¿sale? Entonces, mucho cuidado, ¿vale? Como puede observar, realizar una tabla de frecuencias no es difícil. Simplemente que debes de ser ordenado y pues debes de tener ahí, ser un poquito cuidadoso con todos los valores, ¿sale? ¿Qué estamos trabajando? Tablas de frecuencias para datos no agrupados, ¿sale? Lo que vamos a hacer ahorita es que prácticamente vamos a resolver un ejemplo más de este tipo de tablas de frecuencias y voy a introducir prácticamente la tabla de frecuencias para datos agrupados, ¿sale? A ver, vamos a checar. Entonces ya está. ¿Vale? Muy bien. Entonces, quiero que observen lo que nos dice. Nos dice el ejemplo 3.3. Dice, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyotas vendidos en cada día del mes de septiembre. ¿Sí? Entonces, al parecer, en una tienda de autos, ¿sí? A lo mejor una empresa
prácticamente registra la cantidad de autos Toyota que se están vendiendo cada día durante el mes de septiembre. ¿Sale? Entonces, la primera observación es la siguiente. ¿Qué tipo de variable vamos a estudiar? Cantidad de autos Toyota. Es una variable cuantitativa, ¿sí? Porque me va a arrojar como un resultado, ¿sí? Como resultado, pues prácticamente un dato numérico, ¿vale? Bueno, algo que les tenía que comentar. El mes de septiembre tiene 30 días. Por lo tanto, si yo estoy registrando la cantidad de autos Toyotas que se venden en cada día durante el mes de septiembre, estaríamos hablando que yo tengo una cantidad de 30 datos, ¿sí? Porque el mes de septiembre tiene 30 días. Y bueno, entonces, ¿qué significa todo esto que está aquí escrito? Significa que el 1 de septiembre, ¿sí? Se vendieron 0 autos. Esto significa que el 2 de septiembre se vendió un auto Toyota. Esto significa que el 3 de septiembre se vendieron 2 autos Toyota. Pero esto significa que nuevamente el 4 de septiembre se vendió un auto Toyota. Y finalmente el 30 de septiembre se vendieron un total de 3 autos Toyota. ¿Sale? Muy bien. Entonces, lo que nos piden después de interpretar obviamente todo esto es que con los datos que obtenemos elaboremos una tabla de frecuencias, ¿sí? Y pues bueno, vamos a realizarlo. ¿Sale? Entonces, a ver, antes de avanzar. Recuerden, para escribir la variable lo que tenemos que hacer es prácticamente buscar todos y cada uno de los valores distintos, ¿verdad? Que tiene pues prácticamente aquí nuestro problema, ¿sí? Si prestamos mucha atención, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 son los números que aparecen pues precisamente en ese conjunto de datos, pero carecen, ¿verdad? Pues prácticamente eh, tenemos ahí 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ahí está que son los valores, ¿sale? Que pues prácticamente ya no se repiten, salen los diferentes, por así decirlo. Entonces, quiero que observen acá, voy acá y entonces tenemos lo siguiente. Autos vendidos, prácticamente anotamos los 4 valores diferentes que aparecen en nuestro conjunto de datos, que serían el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sale? Ahora bien, ya saben el total que nunca debe de faltar. ¿Sale? Ahora, ¿qué hago? ¿Sale? La frecuencia absoluta, ¿sale? Eso se va a quedar de tarea, pero si quiero que lo chequen. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ojo, me está diciendo que el dato 0 en autos vendidos, su frecuencia absoluta es 8. Eso quiere decir prácticamente que en el conjunto de datos aparece un total de 8 veces, ¿sale? Vamos a contar el 0, a ver cuántas veces aparece. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sale efectivamente. ¿Sale? Voy a hacer uno más. El dato en donde se explica que se vendió prácticamente un dato tiene multiplicidad o frecuencia absoluta 7. Entonces lo busco. Sale, contamos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso es que 1 tiene frecuencia absoluta 7. ¿Sí? Y bueno, si busca prácticamente en el conjunto de datos, se va a cumplir que la cantidad de autos vendidos 2 tiene frecuencia absoluta 7, que la cantidad de autos vendidos que fueron 3
ocurrieron 5 veces y que la cantidad de autos vendidos fueron 4, ocurrieron 3 veces. ¿Sale? Ahora bien, dijimos prácticamente que era el número de autos vendidos en el mes de ¿qué? En el mes de septiembre, ¿sí? Por lo tanto, el mes de septiembre tiene 30 días, pero eso es algo que no me quiero enfocar, sino más bien yo me quiero enfocar en que dijimos una definición muy interesante y era que la suma de las frecuencias absolutas era el total. Nosotros ya acabamos de encontrar ahorita pues las frecuencias absolutas. Hay que sumarlas y tiene que dar forzosamente 30. De no hacerlo quiere decir prácticamente que estamos equivocados. ¿Sale? Y entonces sería 8 más 7, más 7, más 5 y más 7, que nos daría un total de 30. ¿Sale? Ese sería el total que nos daría. ¿Vale? Entonces ya está. Este tipo de cosas es sumamente importante, ¿sí? Porque sirven como parámetros para que nos demos cuenta si estamos haciendo bien las cosas. ¿Vale? Bien. Ahora, para la frecuencia acumulada lo mismo. ¿Vale? Empezamos. Aquí tengo 8, 8. Porque dijimos que la primera frecuencia acumulada era la primera frecuencia absoluta. Entonces tengo 8, 8. Y sumo 8 más 7, 15. 8 más 7 más 7, 22. 8 más 7 más 7 más 5, 27. Y finalmente, si sumo 8 más 7 más 7 más 5 más 3, nos da un total de ¿cuánto? De 30. Y si observamos, este es lo mismo que este, está en diagonal, por lo tanto, es correcto, ¿sí? Por eso les digo que deben de tener prácticamente mucho cuidado, porque este numerito con este numerito te indican cuando algo efectivamente es correcto o no, ¿sale? Ahora bien, ya tengo la columna de frecuencias absolutas, la columna de frecuencias acumuladas, y pues prácticamente ahora vamos a rellenar la frecuencia relativa, ¿sí? ¿Qué nos dice la definición? Que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número total de datos, ¿sí? Por lo tanto, el número total de datos es 30, entonces a todas las frecuencias absolutas las divido entre de 30. 8 entre de 30, aquí está. 7 entre de 30, aquí está. 7 entre de 30, obviamente aquí está. 5 prácticamente entre de 30 aquí está. Y 3 entre de 30 prácticamente aquí está. ¿Sale? Desde luego, aunque la frecuencia relativa yo la puedo escribir en términos de fracción, también me tomé la molestia de escribirlo en decimales. Les digo, en la práctica ustedes pueden elegir cuál trabajar, pero es importante que lo utilicen. Entonces los 8/30 valen esto, los 7/30 valen esto. Obviamente esto se repite porque es lo mismo. Los 5/30 es 0.167 y los 3 sale 30 tiene un total de 0.100. Ahora, en este punto tengo que volver a hacer una condición de paro, ya sea que sume los decimales o sume las fracciones. Entonces, quiero que observe, si a 8/30 le sumo 7/30 nos da un total de 15/30. Si a esos 15/30 le sumo 7/30 nos da un total de 22/30. Si a esos 22/30 le sumo 5/30 nos va a dar un total de 27/30. Y si a esos 27/30 le sumamos 3/30, nos va a dar un total de 30/30, lo cual es 30 entre 30, 1, forzosamente. Y entonces, pues ya está.
Eso si quisiéramos prácticamente trabajarlo desde el enfoque de una fracción. Porque si lo quieres trabajar de forma decimal, pues observe que esto en decimal es 0.267. Esto en decimal 7/30 es prácticamente 0.237 y así sucesivamente. Por lo tanto, lo único que hacemos nada más es sumar las frecuencias relativas en decimales para darnos cuenta de que efectivamente nos va a dar un total de 1. ¿Sale? Y entonces es este, más este, más este, más este y más este. ¿Sale? Todo se suma. Y cuando sumen, automáticamente les va a cerrar en el valor de 1. ¿Sale? Ahora, quiero que observen lo siguiente. Ya que tengo la columna de las frecuencias relativas, pues la columna de las frecuencias relativas acumuladas, pues se supone que debe ser todavía aún mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque lo único que voy a hacer es que voy a ir sumando, ¿sí? Conforme transcurre el tiempo, cada una de estas variables, ¿sale? Por lo tanto, observen, ¿sale? Dijimos que la primer frecuencia relativa acumulada era igual a la primer frecuencia relativa, ¿sale? Entonces, ya que tengo eso, ¿sale? Lo único que hago es empezar a sumar. Y entonces me queda, sumo 8/30 más 7/30, 15/30. 8/30 más 7/30 más 7/30, 22/30. 8/30 más 7/30 más 7/30 más 5/30 nos da un total de 27/30. Y si se suma desde aquí arriba hasta acá abajo, obviamente que va a salir un total de 30/30, lo cual prácticamente es 1. Por lo tanto, eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestras cuentas. ¿Sale? Bien. Ahora, quiero que observe lo siguiente. Eso en términos de números fraccionarios. Pero ¿qué pasaría si yo quiero trabajar, por ejemplo, con un número decimal? Entonces diría, ¿sale? Este es este y empiezo a sumar. Este más este me da un total de 0.5. Luego, este más este más este nos da esta cantidad. Y luego este más este más este y más este nos da esta cantidad. Finalmente, desde arriba, ¿sí? Hasta aquí abajo, si sumamos, nos da un total de 1. Por lo tanto, he encontrado la frecuencia relativa acumulada. Y no solo he encontrado la frecuencia relativa acumulada, sino que son los mismos, este con este. ¿Sale? Y ya está. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Vale? Para la frecuencia porcentual, pues como les comenté, es sumamente fácil. Simplemente se agarran a la frecuencia relativa y la multiplican prácticamente por el 100%. Entonces, si esto que está acá lo multiplico por el 100%, me da esto. Si esto que está acá lo multiplico por el 100%, me da esto. Si esto que está acá lo multiplico por el 100%, está acá. Esto por el 100% está acá. Y desde luego, esto por el 100% está aquí. ¿Sale? Y entonces, pues prácticamente ya una vez que tengo la frecuencia porcentual, es decir, las frecuencias relativas multiplicadas por el 100%, ya nada más lo único que hacemos es sumar, ya que si la suma nos cierra en 100%, quiere decir que las frecuencias porcentuales son las correctas. Entonces sería este, más este, más este, más este y más este. Y bueno, prácticamente nos da un total de... Y bueno, ya las frecuencias porcentuales acumuladas son sumamente fáciles porque nada más agarro la frecuencia porcentual y listo. La primera frecuencia porcentual acumulada es la primera frecuencia porcentual y luego voy sumando. Y nos queda este más este que nos da esto y luego sumo este más este y más este que nos da esto. Luego sumo es este más este más este
y más este, que nos da prácticamente esta parte. Y finalmente, este más este, que está acá, más este y más este, que nos da un total de 100%, ¿sale? Y desde luego, ¿no? O sea, acá sabemos que está bien porque esto es lo mismo que esto. Y ya está, ¿sale? Entonces, esa es una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Vuelvo en un minuto. Bien, ya que sabemos prácticamente, ¿vale? Listo. Entonces, ya sabemos prácticamente, ¿verdad? Cómo se construye una tabla de frecuencias para datos no agrupados, que es la metodología que ocupé para todas estas tablitas, ¿sale? Que hice arriba. Sin embargo, existen otras tablas de frecuencias que se les conoce con el nombre de tablas de frecuencias para datos agrupados. Resulta, chicos, que en la práctica, en la vida real, las tablas de frecuencias para datos agrupados o no agrupados, ¿sí? Para datos no agrupados, se suele utilizar siempre y cuando nuestros datos sean pocos. Pero cuando nuestros datos son muchos, hay que utilizar tabla de frecuencias con datos agrupados. Si bien en esta clase, pues voy a ilustrar estos ejemplos con pocos datos, ¿sí? Debe de quedar claro que una tabla de frecuencias con datos agrupados se utiliza cuando tenemos un montón de datos de una cierta variable, ¿sí? Entonces, vamos a leer acá está, ¿vale? ¿Qué nos dice? Ojo, usamos las tablas de frecuencias, dice, usamos las tablas de frecuencias con datos agrupados cuando la variable toma un gran número de valores o es una variable continua, ¿sí? Nos dice que para ello se agrupan los diferentes valores en intervalos de igual amplitud, a los cuales llamamos clases, ¿sí? Aparecen además algunos parámetros importantes, ¿sale? Entonces, cuando utilizo una tabla de frecuencias con datos no agrupados, ¿sí? Una tabla de frecuencia con datos no agrupados, ¿sale? Se utiliza prácticamente cuando tenemos pocos datos. Pero cuando tenemos muchísimos datos, tenemos que utilizar una tabla de frecuencias con datos agrupados, ¿sí? Y bueno, pues vamos a leer las definiciones para irle entendiendo un poquito más a esta clase de ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Aquí está. Definición 3.8. Quiero que observen lo que nos dice. Límite de clase. Nos dice, cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior. Ahorita va a quedar claro que es un intervalo, que es un límite inferior y que es un límite superior, ¿sí? Definición 3.3.
¿Qué es la marca de clase? La marca de clase dice que es el punto medio de cada intervalo y representa la clase para el cálculo de algunos parámetros, ¿sí? Entonces, pues prácticamente la marca de clase es un punto medio, ¿sí? ¿Qué más? Otro concepto, definición 3.10. Nos dice amplitud de clase. Y aquí nos dicen que la amplitud de clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, ¿vale? Ahora bien, resulta que si ustedes quieren elaborar una tabla de frecuencias, ¿sí? Si ustedes quieren elaborar una tabla de frecuencias para datos agrupados, resulta, chicos, que ya no es tan fácil. Bueno, sí es fácil, pero ya no es tan así a lo rudo como las tablas de frecuencias para datos no agrupados que pues prácticamente nosotros hicimos hace un momento, ¿sí? Miren, para crear una tabla de frecuencia con datos agrupados, pues prácticamente lo que debemos de hacer, sí, es seguir la siguiente metodología. No está muy difícil, aquí está la metodología, ¿vale? Y entonces nos dice lo siguiente, ¿vale? Nos dice, paso número 1, hallar el rango, ¿sí? ¿Le suena ese número? Si recuerdan, en la clase de ayer, cuando estábamos viendo prácticamente las medidas de dispersión, les dije que el rango prácticamente se definía como el valor más grande o el máximo valor, ¿sí? Menos el valor más pequeño o el mínimo valor, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que me está diciendo eso, ¿sí? Es que lo primero que yo debo de hacer es calcular esa medida de dispersión que es el rango, ¿sí? Entonces, agarro mi conjunto de datos, me encuentro el dato más grande y le resto prácticamente el dato más pequeño, pues precisamente de mi conjunto de datos, ¿sale? Entonces ya está, ¿sale? Ahora, mucha atención con lo que nos dice. Nos dice, como paso número 2, nos dice hallar el número de intervalos K mayúscula, ¿sí? O sea, para nosotros matemáticamente este K mayúscula va a significar, ¿sí? Intervalos, ¿sale? Ojo, tenemos dos opciones, ¿sí? Resulta que cuando nos dan un problema, ¿sí? En algunas ocasiones nos van a indicar cuántos intervalos, ¿sí? Vamos a necesitar. Si nos dice, por ejemplo, el problema que vamos a necesitar, ¿verdad? 5, por ejemplo, 5 intervalos, ¿sí? Pues quiere decir prácticamente que K es igual a 5, porque K es el número de intervalos, ¿sí? Pero en algunos problemas no te van a dar absolutamente, ¿sí? Esta cantidad de intervalos. Entonces, cuando no te den la cantidad de intervalos que quieren que se divida prácticamente tu tabla, puedes aplicar una regla de un físico que se llama regla de Sturges, ¿vale? Esta es una regla, ¿sale? La regla de Sturges, ¿vale? La creó un físico matemático por ahí, que prácticamente lo que nos decía era lo siguiente. La regla de Sturges dice prácticamente que el número de intervalos K, ¿sí? Yo los puedo calcular, ojo, es una fórmula, se saca rapidito, como 1 más, ojo, entre paréntesis, 3.322 por el logaritmo, ¿sí? Eso lo encuentran en la calculadora, el logaritmo, ¿vale? ¿De quién? De n, ¿sí? En donde prácticamente n es el número de datos. Recuerden que con n minúscula siempre hemos denotado el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra, pues prácticamente es el número total de datos que yo tengo disponibles para hacer mi análisis, ¿sí? Entonces, pues prácticamente ya está, ¿sale? Entonces, paso número 1, calculo el rango. ¿Cómo lo voy a calcular? Hago una resta, ¿sale? El dato más grande menos pues, prácticamente el dato más pequeño, ¿sí?
Y de la misma forma, el paso 2 lo que me está diciendo es que si el problema me proporciona el número de intervalos que yo tengo que dividir esa tabla, pues agarro el valor de K igual a eso. Pero si el problema no me lo da, puedo utilizar la fórmula de Sturges, ¿sale? Y pues prácticamente lo único que hago es sustituir. Es 1 más 3.322 por el logaritmo vulgar de n, ¿sí? Esto que está acá es el logaritmo vulgar. Lo pueden encontrar automáticamente en una calculadora científica y activarlo, ¿sale? De la misma manera que no se les olvide que el n es el tamaño de la muestra, es decir, el número total de datos que yo tengo disponibles para realizar, pues precisamente mi estudio, ¿sí? Y como tercer paso, quiero que observe que, tenemos que determinar la amplitud de clase, ¿sí? Tenemos que determinar la amplitud de clase forzosamente. ¿Y cómo se calcula la amplitud de clase? Para nosotros la amplitud la vamos a denotar con la letra A mayúscula. Y la amplitud se calcula como el rango, es decir, este valor que calculaste en el primer paso, entre el segundo valor, que es el número de intervalos que hallaste en el segundo paso, ¿sí? Por eso es que nos pedían encontrar primero el rango y luego el número de intervalos. Porque para determinar la amplitud, yo necesito hacer una división entre del rango y el número de intervalos, ¿sale? Como paso número 4, nos dice que ya teniendo estos valores, tenemos que hallar el límite inferior y superior de cada clase, así como las marcas de clase, ¿sale? Forzosamente, ¿sale? Automáticamente. Lógicamente esto lo voy a ilustrar, ¿eh? Ahorita lo vamos a ilustrar. Ahorita quiero que obviamente entienda la parte abstracta, pero todo esto se va a ilustrar. Ahorita creo que va a quedar más claro cuando se ilustre, ¿sale? Sin embargo, esta es la metodología, ¿eh? Se ve muy difícil, pero no, no está difícil, es muy fácil. Por último, ya que tenemos esos cuartos pasos, vamos a leer lo que nos dice prácticamente esto último. Nos dice que se colocan los valores hallados en las columnas de la tabla de frecuencias con el siguiente orden, ¿sí? Ojo, la primera columna va a ser una columna que la vamos a llamar clases o intervalos. Va a haber una segunda columna que se llama marca de clase. Recuerden que dijimos hace rato que la marca de clase es el punto medio, ¿verdad? De un intervalo. Y luego se sueltan todas las demás columnas que nosotros ya teníamos previamente, que es la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿sale? Entonces, lo único que cambia en esto, ¿sí? Lo único que cambia son las dos primeras columnas. La primera columna, que son las clases o intervalos, y la segunda columna, que son marcas de clase. Posteriormente ahí, todas las demás columnas son las que nosotros previamente ya habíamos analizado, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a aplicar esta metodología, ¿sale? Y pues prácticamente vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver. Entonces acuérdense, acá está, ¿eh? Estos son los pasos, ¿sale? Estos. Entonces, voy a aplicar en los ejemplos estos 5 pasos, ¿sale? Estos 5 pasos en los siguientes ejemplos, ¿sale? Ya está. A ver, vamos a resolver este ejercicio. Ejemplo 3.4. Quiero que observen lo que nos dice. Nos dice, las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado del 0 al 10, son las siguientes. Entonces, 35 alumnos presentaron el examen final de estadística. Esa calificación de estadística, ¿sí? El profesor podía ponerles desde un 0 hasta un 10. Entonces, pues las posibles calificaciones podían ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí?
Entonces, yo aquí tengo la calificación de 35 alumnos en el examen de estadística, ¿sí? Quiero que observe prácticamente, ¿vale? Que pues hubieron un montón de reprobados, ¿no? Porque hasta acá estarían los reprobados en teoría y a partir de 6, ¿vale? Pues prácticamente serían como los que pasaron, ¿no? Desde lo más bajo hasta lo más alto, ¿vale? Muy bien. A ver, ¿qué decía el paso 1 de la metodología? Decía que debíamos hallar el rango, ¿sí? Dijimos que el rango lo vamos a denotar prácticamente con la letra R mayúscula. Y dijimos que el rango se define como el dato más grande, ¿sí? O sea, por eso dice X max, el dato máximo, el dato más grande, menos el dato más pequeño, es decir, el dato mínimo, ¿sí? Entonces, si observo acá en mi conjunto de datos, el dato más grande es 10, ¿sí? El dato más grande es 10. Y luego le vas a restar, ¿quién? Le vas a restar el valor de 0, ¿sale? ¿Qué sería el dato más pequeñito, no? O sea, el dato más grande es 10, el dato más pequeñito es 0, ¿sí? Ahora bien, una vez que yo ya tengo eso, quiero que observe que si hago la resta, 10 menos 0 es 10. Por lo tanto, ya encontré la primera variable que yo necesitaba para construir mi tabla de frecuencias para datos no agrupados, ¿sí? Por lo tanto, concluyo que el rango toma un valor de 10, ¿sí? Ahora, si recuerdan, en el paso número 2, voy a subir tantito, me decía que prácticamente tenía dos opciones. Primera, que el problema me especificara, ¿sí? Cuántos intervalos K debía yo de utilizar. Pero si no me lo daba el problema, tenía que aplicar la regla de Sturges para encontrar prácticamente ese número de intervalos, ¿sí? Pero en este caso no tengo que aplicar la regla de Sturges, porque en el problema me dice que tengo que elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos o clases, ¿sale? Entonces, pues para este caso, ¿no? Tengo que calcular prácticamente el número K, ¿sí? Automáticamente yo concluyo que K es igual a 5, ¿sí? En el siguiente problema que vamos a resolver, ahí sí para que vean, no nos van a dar el valor de K y vamos a tener que aplicar la regla de Sturges, ¿sale? Por ahora, ahorita nos dieron el número de intervalos o clases K, ¿vale? Ahora, ¿qué decía prácticamente, ¿vale? La metodología o el paso de la metodología, que es el número 3, ¿verdad? Aquí, ¿sale? Entonces, calculo la amplitud, ¿verdad? Que es lo que me decía, pero había una formulita, de hecho, la comentamos, ¿no? La amplitud es igual a simplemente, ¿qué cosa? El rango, que es 10, sobre el número de intervalos, que es 5, y automáticamente la amplitud toma el valor de 2, ¿sale? Listo. Y finalmente nos dice, ahora hallamos los límites inferiores y superiores de cada clase y elaboramos la tabla de frecuencia, ¿sí? Bien. Miren, chicos, ¿sale? A ver, esto está fácil, presten mucha atención, ¿sale? Puede parecer difícil, pero está sumamente sencillo. Miren, lo primero que debemos de hacer es ir a nuestros datos, ¿sí? Acá, donde están nuestros 35 datos. Y lo primero que deben de tener en mente es cuál es el dato más pequeño, ¿sí? El dato más pequeño es 0, ¿sí? Ojo, eso es el que quiero que se queden en mente. Y el dato más grande es 10. ¿Por qué les estoy recordando esta parte? Porque resulta que tus intervalos tienen que empezar con el valor más pequeño que 0
y terminar con el valor más grande que es 10, ¿sí? Ahora, ya que tengo en mente que el valor más pequeño es 0 y el valor más grande es 10, yo tengo que tener en mente cuánto me salió la amplitud. La amplitud, ¿cuánto me salió? 2. Por lo tanto, observen cómo construyo la primera columna llamada intervalo, ¿sí? Coloco un corchete siempre, escribo el valor más pequeño de mi conjunto de datos que era 0, coloco un guión y al 0 le sumo la amplitud. ¿La amplitud cuánto era? 2. Entonces sumo directamente y digo 0 más 2, 2. Por eso que nos queda desde 0 a 2. ¿Sale? O sea, va aumentando de 2 en 2. Luego cierro, ¿sí? O sea, corchetes y paréntesis. El 2 de acá se recorre acá. Y ahora este 2 le sumas la amplitud que es 2. 2 más 2 nos da un total de 4 y ya quedó. Ahora, cierro acá, abro acá, ¿sale? Observe, este número que está acá es el mismo que el que está acá. Simplemente que a ese número 4 le sumo la amplitud 2 y nos da un total de 6. Ahora, cierro acá y abro acá. Entonces, el 6 de acá es el mismo de acá. Y ya pues prácticamente, ¿verdad? Si a 6 le sumo 2 me da un total de 8, ¿sale? Porque es la amplitud, siempre hay que sumarle la amplitud. Por último, el último intervalo siempre debe estar cerrado y cerrado. Esto que está acá es 8, lo paso acá. Si a 8 le sumo 2, me da un total de 10, ¿sale? Y listo, ya quedó, ¿vale? Y ya está, ¿sale? Entonces, ¿ya vieron cómo se construyó el intervalo? Partí del número más pequeño de mi conjunto de datos, que era el 0, y cómo sé que construí bien mis intervalos, porque terminé en el valor más grande, que era 10. Lo único que hice en todos y cada uno de estos intervalos fue ir, pues prácticamente sumando la amplitud 2, ¿sí? Y listo, ¿vale? Ahora, quiero hacerles una observación, ¿sí? El corchete significa que no toca el valor de la... El corchete indica que se toca el valor de ¿qué? Pues precisamente de la izquierda, ¿sí? Y los paréntesis significan que un valor no se toca, ¿sí? Es decir, los valores de la derecha. Entonces, eh, vamos prácticamente a encontrar la marca de clase, ¿sí? Pero antes de encontrar la marca de clase, quiero comentarles, chicos, que a estas cosas son a las que se les conoce con el nombre de intervalos, a estas cosas, ¿sí? Y no solo eso, sino que todos los numeritos que están prácticamente a la izquierda, ¿sí? Se les conoce con el nombre de límites inferiores, ¿sí? Y todos los numeritos que están a la derecha de los intervalos se les conoce con el nombre de límites superiores, ¿sí? Entonces, mucho cuidado que ahí estoy aclarando una definición de la cual le hablaba, pues precisamente estas definiciones, pues precisamente al principio de la clase, ¿vale? O al principio de lo que estábamos checando de tablas de frecuencia para datos no agrupados. ¿Qué era la marca clase? Es muy sencillo. La marca clase, ¿sí? Nos decía prácticamente que es la suma del límite inferior y superior entre dos. Es decir, ¿cómo calculas la marca clase? Sumas el límite inferior con el límite superior y lo divides entre D2 automáticamente, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de este intervalo? 0. ¿Cuál es el límite superior? 2. Lo sumo. ¿Cuánto es 0 más 2? 2 entre 2, 1. Esa es la marca clase.
¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? 2. El límite superior, 4. Sumo tanto el límite inferior como el límite superior, 2 más 4, 6, y me lo divido entre 2, que me da 3. Esa es su marca clase, ¿sí? Ahora, el límite superior es 4, el límite inferior es 6. Sumo los límites, 4 más 6, 10, lo divido entre 2, nos da un total de 5. ¿Sale? Es muy sencillo. Solo sumas el límite superior, el límite inferior y automáticamente vas a tener la marca clase. Ahora, este es el límite inferior 6, este es el límite superior 8. Si sumo 6 más 8, nos da prácticamente un total de 14. Y si a 14 me lo divido entre 2, me da un total de 7 automáticamente. Análogamente, este es el límite inferior, este es el límite superior. Si sumo 8 más 10, me da un total de 18. Y si lo divido entre 2, me da un total de 9, lo cual, pues prácticamente me da el valor, ¿verdad?, de la marca de clase del intervalo 8,10. ¿Sale? Y pues ya está. Entonces es sumamente sencillo. O sea, si tú tienes prácticamente el intervalo, te agarras a los numeritos del intervalo, los divides prácticamente entre 2 y obtienes la marca clase. ¿Sale? Fácil y sencillo. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta, ¿sí?, en las tablas de frecuencias para datos no agrupados era muy fácil. Solo buscabas en tu conjunto de datos cuántas veces se repetía tu dato, ¿verdad?, en el conjunto de datos y lo anotabas. Sin embargo, chicos, cuando se trabaja con tablas de frecuencias para datos agrupados, ya no es tan fácil. Es decir, no es que sea difícil, simplemente es más tedioso y hay que ser un poquito más cuidadosos. ¿Sale? Bien, vamos a encontrarlo. Mucha atención. ¿Sale? A ver. Vamos a rellenar la columna frecuencia absoluta. ¿Sale? Entonces, a ver. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo 0,2? ¿Sí? Ahora, hace rato les dije que los corchetes significan que tocan al número, en este caso al 0. Y los paréntesis significan que no tocan al número, en este caso al 2. Entre del 0 y el 2, ¿qué números están disponibles? Lo que me está diciendo acá es que en este intervalo están todos los números que son 0 y que llegan antes del 2, pero sin tocar el 2. ¿Qué valores tocan al 0 y no tocan al 2? El 0, 1 y nada más. Entonces, la frecuencia absoluta de este intervalo son todos los ceros y todos los unos que aparezcan en el conjunto de datos, ¿sí? Porque ahora sí que el corchete significa que no toca, que toca el 0, y los paréntesis pues prácticamente significan que tocan al 2. No tocan al 2, perdón. Entonces, los únicos números que están entre 0 y 2 son el 0 y el 1. Entonces los cuento. Observe. Del ceros y unos, ¿cuántos hay? 8. Por lo tanto, vamos acá. A ver, ahí está. ¿Vale?
A ver, vamos a ver, se me movió esto. Ahí está, ¿sale? Por lo tanto, ¿sale? Los valores que son ceros, pero no tocan al 2 son el 0 y el 1. Entonces, del 0 y el 1 prácticamente tenemos todo esto. Son 8. Por ese motivo es que la frecuencia absoluta, ¿sí? Pues precisamente de 0 a 2 fue 8. ¿Sale? ¿Qué más? Aquí tengo otro intervalo. ¿Sale? Es el intervalo 2,4. ¿Sí? A ver, está cerrado en 2 porque es un corchete. Está cerrado en 2. ¿Sale? Es prácticamente un corchete. ¿Vale? Y luego tengo los paréntesis. ¿Sale? Que significan que no van a tocar al 4. Entonces, lo que me está diciendo es que yo debo de ir al conjunto de datos y contar cuántos datos son 2, cuántos datos son 3, pero no voy a tocar al 4. ¿Sí? O sea, tengo que buscar cuántos 2 y 3 hay en el conjunto de datos. Entonces me voy acá y aquí tengo el 2 y el 3. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos datos caben? Caben un total de 7, ¿no? Entonces, me regreso y por ese motivo es que la frecuencia absoluta de esto es prácticamente 7. Bien. Lo mismo. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta del 4,6? ¿Sale? Lo mismo. Los corchetes indican que van a tocar al 4, pero los paréntesis indican que no van a tocar al 6. Entonces, ¿cuáles son los valores que entran acá? Pues todos los valores que son mayores o iguales prácticamente que 4, pero menores que 6. No lo toca. Entonces, ¿cuáles serían? 14. ¿Vale? Ahí. Entonces, observe, me voy a ir. Acá está, Vamos a buscar todos los valores que están entre 4 y 6, que sería el 4, el 5 y el 6 no, porque el 6 no lo toca. Entonces me regreso acá y mire, ahí está. ¿Vale? Voy a bajar acá. Aquí está. Entonces, estamos hablando de un total de 8. 8 datos están en ese intervalo, por lo tanto, la frecuencia absoluta es 8. ¿Sale? Voy a bajar acá. Y aquí está. La frecuencia absoluta de ese intervalo prácticamente fue 8. ¿Sí? Como penúltimo intervalo tenemos el intervalo cerrado en 6, abierto en 8. ¿Sí? ¿Qué significa prácticamente eso? ¿Sale? Que vamos a considerar a todos los valores que no sean 6 y obviamente, ¿verdad? No vamos a considerar, ¿sale? Los 8 porque no los toca. 6 lo toca, 8 no lo toca. ¿Qué valores están entre 6 y 8? De tal forma que el 8 no se toque. Pues sería el 6 y el 7 porque el 8 no se toca. Entonces me voy acá y 6 y 7. ¿Vale? Vamos a volver acá. Mire, contemos. Vamos a ver acá. A ver si me está moviendo esto. Ahí está. ¿Sale? Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está, miren. 1 y prácticamente 6. 6 valores, ¿verdad? Entran dentro de este intervalo. Ahí está. Y por último, quiero que observe que siempre el último es la excepción. Todos los demás son cerrados pues prácticamente por la izquierda y abiertos por la derecha. Sin embargo, quiero que preste mucha atención. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Que toca al 8
por la izquierda. ¿Qué significa esto? Que toca al 10 por la derecha. Entonces, ¿cuáles son los valores, verdad, que están en este intervalo? Pues toca al 8 y toca al 10. Estamos hablando del 8, del 9 y del 10. Por lo tanto, me voy al conjunto de datos y busco a los 8, a los 9 y a los 10. Y los 8 y 9 y 10 son prácticamente estos. ¿Sale? Entonces, ya una vez que yo ya tengo eso, ¿sale? Pues quiere decir que la frecuencia absoluta de este intervalo, ¿sí? Prácticamente es 6. ¿Sale? Entonces, como pueden observar, pues no es difícil el cálculo de frecuencias absolutas para una tabla de datos, ¿sí? Agrupados, pero sí es un poquito más laboriosa a comparación de la tabla que vimos previamente. Se sigue cumpliendo. Si nosotros contamos todos estos datos, pues son 35, porque se supone que son las calificaciones de 35 alumnos que fueron encuestados para saber más o menos cómo les fue en el examen final a estos alumnos. Sin embargo, quiero que observe que aquí también se aplica lo mismo. Nosotros dijimos que la suma de todas las frecuencias absolutas siempre debe ser igual al número total de datos. Yo tengo 35 calificaciones, por lo tanto, cuando sumemos nos queda, ¿verdad? ¿Cuánto es 8 más 7? 8 más 7 nos da prácticamente un total de 15. Si a 15 le sumas 8, nos da un total de 23. Si a 23 le sumas 6, me da un total de 29. Y si a 29 le sumas 6, me da un total de 35. Por lo tanto, se está cumpliendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos resolviendo bien la tabla de frecuencias, porque pues prácticamente la suma de las frecuencias absolutas es igual, ¿sí? Pues al total de datos, ¿vale? Por lo tanto, pues ya quedó, ¿sale? Ahora, ¿qué más? Bueno, pues nosotros ya sabemos cómo se procede, ¿no? En los siguientes ejercicios, porque pues ya hicimos todas las demás columnas, sin embargo, lo vamos a hacer con calma, ¿sale? Entonces, repito, antes de que ilustre la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, porque eso es algo que ya sabemos, ¿sí? Estas cosas que están acá se llaman intervalos, ¿sí? Todas estas, intervalos, ¿sí? Siempre, siempre, siempre vas a arrancar con el intervalo cerrado y vas a terminar con el intervalo abierto, ¿sí? Y la única excepción de eso es prácticamente para el último intervalo. El último intervalo de ley siempre va a ser cerrado por la izquierda y cerrado por la derecha. Sí, siempre. Eso es algo que se tiene uno que grabar para evitar cualquier confusión. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Vale? Bien. Lo otro que quiero que tengan en mente es que qué es lo que significa, ¿no? Un corchete, significa que toca al número 0. Y el paréntesis significa que no toca al número 2, ¿sí? Oficialmente esto que está acá significa todos los valores que son 0, ¿sí? Y que prácticamente son menores que 2, no tocan al 2, y los únicos valores pues son el 0 y el 1, ¿sí? De la misma forma, este corchete significa prácticamente, ¿verdad? Que toca el número 2, y pues prácticamente aquí el paréntesis pues me indica que no se toca el número 4, ¿sí? Acá el corchete significa que se toca el número 4, ¿sí? Pero que no se toca el número 6, ¿sí? Lo que está acá prácticamente se traduce de la siguiente forma. Todos los valores que son 2 y que son menores que 4. Estaríamos hablando de los valores 2, 3 y nada más, ¿sale? De la misma forma acá estaríamos hablando, ¿verdad?
de que toca el 4, el valor puede ser 4, pero también puede ser 5, pero no puede ser 6 porque no lo toca, ¿sale? Totalmente análogo acá igual, ¿sale? Tengo cerrado en 6, que significa que sí toca el valor de 6, pero tengo abierto en 8, que significa prácticamente que no toca el valor de 8, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Lo que me está diciendo este intervalo son todos los valores que pueden ser 6 y menores que 8. Solo tendríamos al 6 y al 7, ¿sale? Automáticamente. Y finalmente, ese es el más fácil y es el que les digo que hace una gran diferencia con todos los demás intervalos o clases, ya que resulta que ese intervalo significa que toca al 8 y toca al 10, es decir, todos los valores que pueden ser 8 y 10 y que están entre 8 y 10 solo serían el 8, el 9 y el 10, ¿sale? Y ya quedó, ¿sale? Otra cosa que no se les debe de olvidar, ya saben, los numeritos que están pues prácticamente a la izquierda, ¿sí? Estos, el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8, se les conoce prácticamente con el nombre de límites inferiores. Y al 2, al 4, al 6, al 8 y prácticamente al 10, ¿vale? Se les conoce como límites superiores, ¿sí? Si ustedes agarran prácticamente estos límites, los suman y los dividen entre 2, les va a dar prácticamente algo que se conoce con el nombre de marca de clase, ¿sí? Entonces a este le sumo este y lo divido entre 2, 5. A este le sumo este, lo divido entre 2 y 5. Y a este lo divido, le sumo esto, lo divido entre 2 y me da este, ¿sale? Y ya está. Y bueno, pues las frecuencias absolutas ya explicamos ahorita cómo se busca, ¿sale? Bien. Entonces, ya que tengo eso, vamos a continuar, ¿sale? Ahora sí podemos empezar a rellenar. Entonces, mucho cuidado con esas observaciones que acabé, pues prácticamente de hacer. A ver, ahorita ya ilustramos prácticamente cómo encontrábamos la frecuencia absoluta, ¿sale? Ahora vamos a encontrar la frecuencia acumulada. Lo mismo que en las tablas de frecuencias para datos no agrupados, ¿sí? A ver, la primer frecuencia acumulada, ¿sí? La primer frecuencia acumulada prácticamente va a ser igual a la primer frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, coloco 8 acá porque aquí tenía 8. Y a partir de ahí empiezo a hacer simplemente cuentas, ¿sí? ¿Cuánto es 8 más 7? 15. ¿Cuánto es 8 más 7 más 8? 23. ¿Cuánto es esto más esto más esto más esto? 29. Y si sumo 8 más 7 más 8 más 6 más 6, ¿cuánto da? 35. Y observen que este número es el mismo que este, lo mismo que habíamos comentado, que es simplemente una forma de que yo me pueda dar cuenta que estoy haciendo mis cuentas, ¿sí? La frecuencia relativa, sumamente regalada. Recuerden que la frecuencia relativa se define prácticamente como la frecuencia absoluta entre el número total de datos. El número total de datos es 35, ¿sí? Entonces me agarro a todas y cada una de las frecuencias absolutas y las divido entre 35. 8 entre 35. ¿Vale? 7 sobre 35. 8 sobre 35. 6 sobre 35. Y finalmente 6 sobre 35. ¿Sale? Es opcional, como les dije en su debido momento. Ustedes tienen
toda la decisión de prácticamente cómo quieren trabajar con eso. Yo normalmente trabajo con fracciones, pero si a ustedes se les facilita mucho más trabajar con números decimales, es respetable. No hay ningún problema. Entonces, si hacen la división 8 entre 35, nos da un total prácticamente de 0.229, ¿sí? De la misma forma, si agarro 7 y lo divido entre 35, me da un total de 0.2. Si agarro 8 entre 35, pues tiene que salir lo mismo que nos salió acá arriba. Si agarro 6 entre 35, me da esto. Y obviamente lo último tiene que salir absolutamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la condición de paro? ¿Con qué me doy cuenta que estoy haciendo las cosas perfectamente? Cuando prácticamente suman las fracciones o los decimales y les tiene que cerrar automáticamente en 1, ¿sale? Por lo tanto, observen, va a ser 8/35 más 7/35, 15/35 más 8/35, 23/35 más 6/35, 29/35 y más 6/35, 35/35, ¿sale? Que 35 entre 35 nos da un total de 1 y entonces corroboro que efectivamente nos da 1, ¿sale? De la misma forma, lo mismo sucede, si no le gusta trabajar con números fraccionarios, puede trabajar con números decimales. Y entonces, si sumo esta cantidad, más esta cantidad, más esta cantidad, más esta cantidad y más esta cantidad, va a cerrar en un total de 1, ¿sale? Y bueno, por último, pues ya nada más lo único que hacemos, ¿verdad? Es la frecuencia relativa acumulada, ¿sale? Para la frecuencia relativa acumulada, pues ya habíamos comentado y lo hemos repetido ya varias ocasiones, que la primera frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la primera frecuencia relativa, ¿sí? En este caso, la primera frecuencia relativa es esto, por lo tanto, la frecuencia relativa acumulada va a ser esto, ¿sale? Y entonces, a partir de ahí ya nada más vamos haciendo las cuentas. Vamos a hacer las cuentas primero con fracción y por último con decimal, ¿sale? Como pueden observar, esto es muy repetitivo, ¿sale? Y decimos 8/35 más 7/35, 15/35. Luego 8/35 más 7/35 más 8/35, 23/35. Ahora, 8/35 más 7/35 más 8/35 más 6/35 es 29/35. Y finalmente, si sumo desde 8/35 hasta 6/35, así sucesivamente, nos da 35/35, que es un total de 1. Y luego, observen que si a esto le sumo esto, ahora voy con las decimales, me da un total de esto. Ahora, si a esto le sumo esto y le sumo esto, me da esto. Y luego, si a esto le sumo esto, le sumo esto y le sumo esto, me da esto. Y finalmente, si sumo desde acá hasta esta última cantidad en forma de columna, me da prácticamente un total de 1, ¿sí? Y pues prácticamente acabamos, ¿sale? Observen que tanto en las tablas de frecuencias para datos agrupados como para datos no agrupados, el objetivo para darse cuenta que estamos haciendo bien las tablas son las diagonales. ¿Qué diagonales? Pues las diagonales que aparecen acá. Observe. 35 y 35. 1 y 1. ¿Sale? Automáticamente. Recalco. Esto que hicimos acá es una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Sí? Se utiliza prácticamente cuando los datos son muchos. Es decir, cuando tengo a lo mejor unos 1000 o 2000 datos. Y el método que utilizamos previamente es un método llamado, pues prácticamente tabla de frecuencias para datos no agrupados. Y ese se utiliza normalmente cuando nosotros, pues queremos realizar una tabla de frecuencias, pero para pocos datos. Con pocos datos en estadística me refiero prácticamente, ¿sí? Con pocos datos en estadística me refiero a lo mejor, no sé,
a unos 10, a unos 100, a unos 200, 300, 400, 500 o 600. Yo creo que ya unos 700, 800, 900, 1000, 2000 ya son prácticamente muchos datos, ¿sale? Eso es lo primero que debemos de hacer, ¿sale? Vamos a avanzar, vamos a encontrar los primeros 3 pasos del ejemplo 3.5 y ahí vamos a parar, ¿sale? Para terminarlo la próxima clase. Nos dice, un grupo de atletas se está preparando para un maratón siguiendo una dieta muy estricta, ¿sí? Entonces, tenemos un grupo de atletas que se están sometiendo a una dieta muy estricta, ¿vale? Nos dice que a continuación nos dan el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y ejercicio. Entonces, los números que nos dan aquí es prácticamente el peso en kilogramos que cada uno de estos atletas, que de hecho son 20 atletas, ¿sí? Pues prácticamente ha bajado, ¿sí? Lo que quiere decir acá es que el primer atleta, ¿sí? Llámese como se llame, bajó un total de 0.2 kilogramos. El segundo atleta bajó prácticamente 8.4 kilogramos. El tercer atleta bajó 14.3 kilogramos. El cuarto atleta bajó 6.5 kilogramos. Y el quinto atleta bajó 3.4 kilogramos, así sucesivamente hasta el 20º atleta que bajó 3.2 kilogramos, ¿sí? Nos dice que prácticamente elaboremos una tabla de frecuencias con datos agrupados, pues precisamente a los pesos en kilogramos que lograron bajar cada uno de los atletas debido a su dieta y ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a dar los primeros 3 pasos nada más, ya lo demás lo terminamos la próxima clase. Grábense la metodología, es muy sencilla. Paso número 1, que tengo que encontrar el rango, ¿sí? ¿Cómo se denota el rango? Como R, ¿sí? Y el rango se define como el dato más grande, que lo denotamos como X max, menos el dato más pequeño, que es X min, ¿sí? Ahora, una vez que ya tengo eso, pues calculo el rango. ¿Cuál es el valor más grande? Si busco toda la cantidad de kilogramos, ¿sí? Que han logrado bajar, pues prácticamente, ¿vale? El valor más grande sería 19.8, que sería el número que está acá. Menos el valor más pequeño es 0.2, ahí está. Entonces, cuando se hace prácticamente esta resta, nos da un total de 19.6 y ya tengo el rango. Ahora, quiero que observen que en el ejemplo anterior, o sea, en el ejemplo 3.4, nos decían cuántas clases o intervalos querían que nosotros construyéramos. Pero en este caso, no nos indican el número de intervalos K. No nos dice queremos 5 intervalos como en el ejercicio anterior, o 6 intervalos, o 7. Para ello, acá es donde tenemos que utilizar la regla de Sturges. ¿Qué decía la regla de Sturges? Que si no nos dan el número K de intervalos, podemos calcularlo con esta operación 1 más 3.22 logaritmo vulgar de n, en donde n, como les acabo de decir, es el número total de datos que tengo, es decir, el tamaño de mi muestra. Si contamos aquí todos los valores en kilogramos que tenemos, nosotros tenemos un total de 20 valores. Por lo tanto, en vez de n tengo que sustituir 20. Y lo único que hago pues es sustituir en la fórmula. Va a ser 1, que es de acá, más los 3.322 por el logaritmo vulgar de n, pero n vale 20. Entonces, cuando se hace esta operación, nos da un total de 5.32. Eso lo pueden hacer en una calculadora científica, ¿eh? Ahora, ya que tenemos eso, pues claramente el 3 no es mayor que 5, el 3 no redondea al 5. Por lo tanto, concluyo que el número K de intervalos que voy a utilizar para este problema también es 5. Pero ojo, este no me lo dieron, yo lo obtuve mediante la regla de Sturges.
Como paso número 3, como ya tengo el rango y como ya tengo el número de intervalos K, puedo calcular la amplitud de clase, que sería el número A, que se define como un cociente entre el rango y prácticamente el número de intervalos. Entonces, ¿el rango cuánto vale? 19.6, aquí está, sobre K, pero K ¿cuánto vale? K vale 5, acá está. Por lo tanto, 19.6 entre 5 nos da un total de 3.92. Y redondeamos, porque como acá redondeamos, acá también redondeamos. Entonces, aquí sí, para que vean, el 9 es un valor arriba de 5, por lo tanto, el 9 redondea al 3 en 4. Y terminamos, ¿sale? La próxima clase vamos a terminar este ejercicio, ¿vale? Y pues bueno, nos vemos la próxima clase.